¿Alguna vez has visto un cuadro que te ha revuelto por dentro? ¿Una película que te ha hecho tapar los ojos o escuchado una canción con una historia desgarradora? Desde pequeños, el miedo y el arte están presentes en nuestra vida, desde los cuentos hasta la primera vez que vemos las pinturas negras de Goya o incluso El Resplandor. Algunos han querido ir más allá, amando este sentimiento y plasmándolo en su arte. Otros lo han odiado o se han terminado arrepintiendo de ello. Pero, ¿qué es lo que nos atrae del miedo? En este episodio exploraremos a aquellos artistas que han visto en el miedo un refugio, una musa, aquellos a los que les atrapó y algunas historias que han nacido a raíz de ello. Hola, yo soy Elvira y esto es Del Arte al Delirio, un videopodcast cultural sobre arte, cine, música, temas de la vida y todo lo que nos hace delirar. Aquí estamos en un especial Halloween. Como un podcast que se llamaba Del Arte al Delirio no iba a tener un especial Halloween. Obviamente era necesario. Y aquí os lo traigo sobre el miedo en el arte, ¿no? El miedo, según Pedro Maldonado, un profesor en neurociencia, decía que hace que liberemos adrenalina. Se nos erizan los pelos, aumenta la temperatura corporal, disminuye la sangre que va al estómago y nos enfocamos en nuestra atención. Hay muchos cambios fisiológicos producidos por el cerebro justamente por esa necesidad de responder a ese estado de amenaza que eso nos genera, ¿no? Pues hay mucha gente que le encanta esta experiencia y quiere recurrir a ella pues en nuevas películas, en nuevos cuadros, en nuevas canciones, porque al fin de cuentas esto nos hace sentir algo y es innegable. Yo he de decir que no me fascina demasiado, o sea, no me gusta mucho el miedo en sí, con deciros que no sé para vosotros qué habrá sido lo primero que os ha dado miedo, podéis comentármelo si queréis, pero imaginaos que a mí lo que más miedo me dio desde bien chiquita fue la escena de Blancanieves, que está ella corriendo por los bosques y le está persiguiendo a la bruja. Pues desde esa experiencia con Blancanieves la cosa no ha evolucionado mucho, la verdad yo me sigo cagando con películas de miedo y todo lo que tiene que ver con los sustos, la verdad, no me gusta mucho, pero sí que es verdad que si nos ponemos a pensar, los cuentos que nos contaban de pequeños son muy creepy, porque Caperucita Roja, que se comieran a la abuela, el lobo, paranoias. Bueno, ahora sí que es verdad que estamos en una época del año que sí que apetece ver este tipo de películas y en este episodio vamos a intentar hacer un recorrido sobre esos delirios que yo creo que son más oportunos para hablar de este tema y sobre todo esos artistas, por qué han llegado a hacer lo que han hecho, qué les ha inspirado el miedo, cuáles han sido un poco ahí sus chismes, sus cosas y sobre todo para trazar una línea de evolución de la expresión del miedo en el arte. Cómo ha ido evolucionando al pasar los años. Obviamente no están aquí todos los ejemplos del mundo mundial, ya me gustaría, he escogido los que a mí me parecen más interesantes para este tema. Así que nada, a modo de charla entre tú y yo, quédate que vamos a hablar un poquito del miedo. Muchas veces pensamos en el arte y se nos vienen esos paisajes bonitos, todo lo bello, ¿no? Yo qué sé, la primavera de Botticelli, los girasoles de Van Gogh. Bueno, aunque la verdad es que hablar de Van Gogh y felicidad no está muy relacionado, pero bueno, me entendéis lo que os quiero decir. Pues sí que es cierto que el miedo también ha sido un tema muy representado en el arte. Ha sido una forma de dejar ahí sus miedos interiores, ¿no? Las cosas que nos preocupan a todos y dejarlo en un lienzo para que todos lo observemos, ¿no? Un poco relacionado con mi primer episodio, que podéis verlo, que es La locura en el arte, que hablamos un poco de eso, de cómo el arte es un reflejo, un lugar seguro para mucha gente. Pues iría un poco hilado. Sí que es verdad que si nos vamos atrás en el tiempo, bueno, primero podemos hablar de la mitología griega y romana con esos dioses que tenían unas historias heavies, la verdad. Yo me voy a centrar más cerquita, en la Edad Media, con el cristianismo, que yo creo que es el que más explotó esto, ¿no? El miedo como control social, por así decirlo. El hecho de utilizar en sus iglesias esas imágenes más demoníacas, de castigos, de todo lo que podía pasarle a la gente si no seguía pues las doctrinas no católicas. Uno de los ejemplos más notorios de esto y más destacables se encuentra en la Capilla Sixtina, por supuesto, ese juicio final en el que se refleja pues todo lo que os he dicho. También nos podemos ir no solo a las pinturas, sino a
en una iglesia también, la iglesia de la Santísima Trinidad en Londres, que tiene una figura que yo creo que no he visto figura más grotesca, más incómoda de ver porque es demasiado realista, que es básicamente de un demonio, es el diablo, negro, como aceitoso, con unas alas blancas y envuelto como si fueran cables eléctricos, como si hubiera bajado el demonio y se hubiera quedado ahí atrapado. Y es horrible porque se le ve en la cara la expresión, los ojos, no sé, es una figura, la verdad, que miedo da bastante. Pero también si nos vamos relacionado con el infierno, el diablo, hay un libro que marcó muchísimo, de hecho le marcó mucho a un profesor mío de valenciano, y es La Divina Comedia. Con esos círculos del infierno, que de hecho es que mi profesor iba diciéndonos a cada uno qué círculo del infierno seríamos. Bueno, en fin, él y sus movidas. Tendríamos un cuadro muy reconocido, muy chulo, a mí me gusta muchísimo. El cuadro es Dante y Virgilio en el infierno, de William Bouguereau, que básicamente están dos chicos peleando de una manera muy violenta en el octavo círculo del infierno, que es el del fraude, si no me equivoco. Tiene esas tonalidades rojas, están mordiéndose el uno al otro, no sé, está genial ese cuadro. Pero bueno, dejando los demonios, dejando el infierno de lado, podemos avanzar un poquito más en la historia y veremos cómo los artistas ya se cansan un poco de estas representaciones, no del infierno, de cosas demoníacas, de la religión, y empiezan a plasmar más lo que son los miedos internos, ¿no? Y uno de los movimientos, yo creo, excelentes en esto, con esas paletas sombrías, esos paisajes de cementerios, más la soledad, los sentimientos puros de los humanos, sería el romanticismo. Y si hablamos de romanticismo, tenemos que hablar de un señor que era muy, muy, muy extraño, que se llama Jerry Cole. Jerry Cole, el señor de la balsa de la Medusa, que según cuentan, bueno, la balsa de la Medusa es este cuadro que representa el suceso que tuvo lugar el 2 de julio de 1816, que la fragata francesa Medusa encalló y pues básicamente solo habían 250 botes para 400 tripulantes. ¿Qué pasó? Que construyeron una balsa para esos restantes y ahí estuvieron 13 días sin comida, sin nada, y hubieron pues suicidios, canibalismo y miles de cosas creepies. Unas cosas que a Jerry Cole dijo, bueno, esto yo lo tengo que representar en un cuadro. Pero es que él era bastante excéntrico y raro, porque lo que quería era representar a los muertos tal y como eran. Entonces, ¿qué dijo? Vale, se me ha dado una maravillosa idea y voy a coger a muertos de la morgue y voy a traérmelos a mi estudio para así poder retratar perfectamente todos los tonos de las pieles cuando están ya ahí pudriéndose del asco. Pues efectivamente eso es lo que hizo Jerry Cole, que cogió, me parece, partes del cuerpo, no eran los cuerpos enteros, sino a lo mejor un brazo, una mano, una pierna, y entonces hacía de eso todo lo que es el cuadro que vemos de la balsa. De hecho es que este señor, Jerry Cole, también tiene un autorretrato de él como un hombre muerto. Y tú lo ves y es como entre la cara de él y un esqueleto, una calavera. Y luego los ojos son como muy pequeños, como si ya, no sé. Es un autorretrato bastante siniestro. Y la verdad es que estos retratos de pintarte como un muerto, o también estos cuadros que pintan a la gente ya muerta, la verdad es que es bastante creepy tener ahí un muerto para estar dibujándolo, ¿no? Pero yo creo que aún más creepy es ya con la fotografía, cuando nació la fotografía, el hecho de la fotografía post-mortem. O sea, tenían a los muertos y les hacían posar con su hermana, su padre, ahí el muerto como si estuviera leyendo un libro, tomando té, no sé, eran cosas y más incómodas, yo creo, para la persona que estaba haciendo la foto y para los familiares. Porque, o sea, las cámaras no estaban tan evolucionadas, obviamente, no era darle un clic y ale, ya os podéis mover, no. O sea, tenían como a la persona cogida con una especie de estructura metálica que sostuviera el cuerpo y
estaban ahí bastante rato de exposición, ¿no? Hasta que se hacía la foto. Y no solo eso, a veces tenían como accesorios que eran el reloj apuntando la hora de muerte de la persona, flores al revés que representaba que estaba muerto. No sé, la verdad es que esto sí que asusta bastante, no sé a vosotros. ¿Qué os parece más creepy el hacer un dibujo de un muerto o estar haciendo la foto con los vivos? Yo creo que es más lo segundo, la verdad. Dejando la muerte de lado y pasándolos más a esos artistas que representaron los miedos, pero de una forma bastante diferente, reflejando esos traumas internos, esas formas de lidiar con los problemas. Y tendríamos a una artista que es un icono feminista y también tiene cuadros muy tenebrosos, muy violentos, muy incómodos, que es Artemisia Gentileschi. Concretamente vamos a hablar del cuadro de Judith decapitando a Holofernes. La vida de Artemisia fue bastante dura porque un año antes de pintar este cuadro, su profesor de pintura la violó y, como sigue a veces pasando a día de hoy, lamentablemente, la sometieron a una serie de pruebas ginecológicas, humillaciones en el juicio horribles, para que este pintor saliera de rositas, ni un año de cárcel, y ella se dice que fue hasta repudiada por su padre. Ella tenía unos cuadros increíbles, la llegaron a comparar con Caravaggio. Hizo uno, concretamente este, que dijo, a ver, si no podía hacer justicia, voy a hacer un cuadro en el que esté decapitándole yo y mi criada. Pues eso mismo hizo. Cuadro, en concreto, yo creo que es el que más asco, miedo da, porque es una decapitación que es que se ven mucho ahí los chorros de sangre por las sábanas, la cara de él de sufrimiento. Da muy mal rollo. Si vamos a otra persona, que también es como que reflejaba un poco sus miedos, pero de una forma bastante distinta, porque no hay sangre en ningún momento, sino que lo hacía con deformaciones físicas. Retratos extraños con las carnes, cabezas saliéndole de cuerpos, personas que parecían monstruos. Estamos hablando de Francis Bacon. El señor tenía unos cuadros muy sombríos, con unos, sobre todo hacía trípticos con fondos rojos. Lo que era la habitación nunca tenía mucha relevancia, sino que era el cuerpo de la persona. Cómo deshacía esos rostros que parecía que estaban sufriendo de dolor. También tienen como un aura un poco sobrenatural, aunque no llega a ser sobrenatural. Bueno, un poco. Siempre le tacharon esta obra como de una pintura violenta para las personas, extraña, y él, cito textualmente, dijo: mi pintura no es violenta, es la vida la que es violenta. He sufrido violencia física, incluso me han roto los dientes. Se acaba de caer. Bueno, he sufrido violencia física, incluso me han roto los dientes. La sexualidad, porque era homosexual. Las emociones humanas, la vida cotidiana, la humillación personal. La violencia es parte de la naturaleza humana. Incluso dentro de los paisajes más bellos, en los árboles, debajo de las hojas, los insectos se están comiendo unos a otros. La violencia es parte de la vida. Mi obra es representación de la vida, de mi propia vida. Básicamente, lo que quería entender es que el miedo siempre está presente, que como que nosotros intentamos huir de él, pero es algo que vive en nuestro día a día. Y su forma de como plasmarlo era con todas estas deformaciones. Y uniendo a Artemisia y estas deformaciones físicas, a mí, ya a ver si a alguien que me está escuchando se le viene también una película estrenada hace poco que es bastante chula, de terror, La Sustancia. Terror psicológico. A mí sí que es cierto que he dicho al principio que no me gustan las pelis de miedo, pero sí que es verdad que el suspense y lo que es terror psicológico sí que es de mis géneros favoritos, sobre todo el suspense. Esas historias que tienen una historia detrás, ¿no? Que no solo es un susto y ya está. Pues bueno, La Sustancia es increíble cómo capta, y bueno, espero que no sea un spoiler para nadie, yo creo que no, pero sí que es como que representa ese miedo que tiene la sociedad a envejecer con todas estas diversas deformaciones físicas exageradas, que sí que es verdad que en la película
parece un poco Gollum. Pero sí que es cierto que en esas escenas con los cuartos oscuros, el baño, me recuerda bastante a los cuadros de Francis Bacon. Y todo lo que es, ¿no?, el body horror, ¿no? Yo la verdad es la única película body horror que me he visto, pero la verdad me ha gustado bastante. No sé, ¿a vosotros qué os ha parecido La Sustancia? Y también, viendo La Sustancia, me vino una película bastante incómoda, bastante de cine culto, de terror también, que es Posesión. Posesión, esa historia de female rage, de una chica que está hasta las narices de su esposo también, están en proceso así de divorcio, se odian un poco mutuamente y no sé cómo, pero se termina cepillando a una criatura que es como un pulpo, y también guarda ciertas similitudes con La Sustancia porque tiene como esas dos versiones idealizadas de ellos dos que son perfectos y tampoco termina de la mejor manera que digamos. Pero también centrados en las películas de miedo, a mí también, y yo supongo que a mucha gente, me causa curiosidad cómo es desde una actriz el meterte en un papel tan heavy como este, porque tiene una escena que es en el metro que parece que está siendo poseída por un espíritu, que de hecho el director le dijo que actuase como si estuviera teniendo sexo con el aire. Este señor repitió muchas cosas de las cuales ella se arrepintió. De hecho, lo que os digo, del meterse tanto en un personaje de miedo, pues le dejó secuelas y hizo que cuando ya vio esta película, ella pues con el director en el estreno, se fue directamente al baño intentándose matar con una cuchilla. Dijo ella y el actor en diversas entrevistas que fue bastante abusivo, que les pidió cosas exageradas, en fin, como son los directores. Que esto nos hace recordar también un poco a otra película de terror, de cine culto también, o sea, El Resplandor. Esas veces que le hizo repetir Stanley Kubrick a Shelley Duvall la escena del bate, en fin, una de cosas que les piden a los actores. Siempre me había causado esa curiosidad de saber cómo se desarrollan las actrices y los actores en ello, y la verdad es que no he leído cosas muy positivas, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que he leído cosas positivas, porque ahora ya pasamos al miedo en lo sobrenatural, en algo que nos gusta a muchos. A mí me encanta los vampiros. O sea, sí que es verdad que no soy fan del miedo, pero los vampiros me gustan desde que soy pequeñita. De hecho, mi primer corto, siendo una enana, fue uno en el que yo me vestía de vampira y, de hecho, era muy heavy porque tenía yo a mi hermana, como siempre esclavizada, actuando en mi corto, y ella se escondía detrás de las cortinas porque le estaba dando un miedo que te cagas. De hecho, utilizaba hasta un micrófono de la Barbie, de estos de típico micrófono, para usarlo como pértiga. O sea, en fin, yo era vampira lover. Pero una figura que sí que basó toda su personalidad en Drácula fue Bela Lugosi. Bela Lugosi fue el primer, si no me equivoco, el primer Drácula después del paso al cine sonoro. Y era como que muchos dicen, lo critican porque, claro, él era un actor de teatro y pasó a cine sonoro. Como le pasó a muchos, sobreactuaba demasiado. Y es como que se reían mucho de su actuación porque en vez de dar miedo, pues daba risa, prácticamente. Pero a él le dio igual y era tan actor de método que es como que se rodeaba de parafernalia vampiresca, pues cruces, ajos, ataúdes. Se decía que él dormía en el ataúd. Esto es algo que creo que desmintieron, pero sí que se tiene ese rumor. Y la verdad es que iba hasta entrevistas vestido de Drácula. O sea, él tenía el Halloween 24/7. O sea, increíble. De hecho, colaboró con Ed Wood, que era uno de los actores peores que ha tenido la historia del cine, que luego pasó un poco a cine de culto, pero bueno. Fue tanta su obsesión con el personaje que lo enterraron vestido de Drácula. O sea, este señor
era... En fin. Y si hablamos también de Bela Lugosi y de películas así, tenemos que hablar de Bauhaus. Bauhaus tiene una canción que es Bela Lugosi's Dead y tiene una actuación súper creepy, que es que en 2005, cuando se volvieron a reunir, pues está Peter Murphy dado la vuelta, típico vampiro, típico murciélago, cantando esta canción, un poco homenaje a Bela Lugosi. Que de hecho, a mí Peter Murphy me recuerda mucho a César de Gabinete del Dr. Caligari. Una peli que desde aquí os recomiendo que la veáis. Yo este año la he visto 3 veces por clase, por cine clásico, y es un peliculón. O sea, expresionismo alemán increíble. Y si hablamos de todo este tipo de cine, música, tenemos que mencionar, sí que es verdad que no voy a entrar mucho en detalles porque sí que quiero hacer un vídeo concreto hablando de ello, lo gótico. Lo gótico sí que con el miedo, la muerte y todas las cosas que he mencionado, lo ven de una manera distinta a esas personas asustadizas, yo creo un poco como yo, la verdad. Pero es como que encuentran en todos estos temas tenebrosos, todo lo típico de Halloween, un lugar seguro, como algo que les interesa más allá, como que lo hacen más suyo. De hecho, en la revista Vice que hicieron entrevistas a diversos góticos y qué opinaban sobre el miedo, la muerte y todos estos temas, hubo una persona que dijo: vivimos teniendo miedo a la muerte y tratando de evitarla, y los góticos la abrazan y lo ven como algo más natural. Es al final también el pensamiento que tiene la gente religiosa un poco. Recuerdo que lo gótico no es un disfraz, ¿vale? Que hay mucha gente que llega a esta época del año y se disfrazan de góticos. No, lo gótico no es un disfraz, es una cultura, un estilo un poco de vida, ¿vale? Lo digo yo, que de pequeña me disfracé de gótica y luego fui un poco gótica, la verdad, y me hacía gracia. Ya llegados al final, vengo yo aquí a contaros ya no solo cómo lo usaba la gente o cómo lo ve la gente que crea arte, sino todas esas historias que se han generado a raíz de los cuadros. Esas leyendas, os voy a contar solo 2 porque si no ya me quedo yo aquí todo el episodio hablando. Pasando de góticos, vampiros, nos vamos a la música. Un señor que mordía murciélagos, el señor Ozzy Osbourne, el grupo Black Sabbath, y hay una teoría detrás de la portada del disco de Black Sabbath, que se dice, la portada, para quien no lo sepa, es como en un bosque, una especie de casa abandonada, una paleta de colores así como violetas, oscuros, y en el centro hay una mujer vestida de negro. Y da mucho mal rollito. Pues se dice que esa mujer pues que no existía, que era una aparición, que era un fantasma que salió al revelarse la foto. Otras personas dicen que era Ozzy Osbourne travestido, en fin, y otros dicen que era una modelo que ellos contrataron y que luego pues se hizo como esta teoría como para darle ahí un qué miedito, ¿no? Bueno, y luego ya daríamos paso a una leyenda en el arte, en uno de los cuadros, que hay miles de estas. Es de un cuadro que a mí me toca bastante de cerca porque mi abuela lo tenía en su casa. Y sí que es verdad que el cuadro en sí tiene como un aura que no da muy buen rollo. El niño es muy bonito, pero no. Y es Los Niños Llorones de Bruno Amadio. Se supone que hay una leyenda detrás de estos cuadros, que básicamente este pintor lo que hacía era pintar a huérfanos llorando y se hizo pues bastante reconocido. Y los cuadros obviamente originales, no los que tenía mi abuela, porque ya me gustaría a mí que fueran originales, no. Lo que decían era que pasaron diversos sucesos como extraños, que lo que pasaba es que las casas que tenían un cuadro de estos se quemaban, pero casualmente el cuadro salía intacto, o sea, era lo único que se salvaba de la casa. Fueron pasando en diversos lugares, en diversas casas, y ya se creó, esta maldición, ¿no? De, madre mía, los cuadros malditos, que tienen una maldición. No sé hasta qué punto esto sería real, la verdad. No sé, ¿vosotros qué opináis?
Y bueno, después de estos datos y curiosidades, para concluir, ¿qué es lo que nos atrae de estas obras? ¿Qué es lo que nos atrae de estos personajes? ¿Qué es lo que nos atrae como consumidores? Pues bueno, yo creo que es un poco todo lo desconocido, lo que no podemos saber a ciencia cierta o lo que nunca sabremos realmente, como la muerte o si hay algo más allá. Y por otro lado también recurrimos, yo creo, a estas obras por lo que decía al principio, por las emociones que nos transmiten. Sí que es cierto que, como ya he dicho, yo no soy la más indicada para hablar de ello. Quizá a lo mejor hago el mismo tema con alguien que realmente le guste para debatir y que ponga un poco su visión. Tú la puedes dejar por los comentarios, pero bueno. Lo que hemos visto también es un poco los distintos miedos, las distintas connotaciones que tienen el arte. Como el miedo como control social, más lo sobrenatural, los miedos propios, lo psicológico, que es lo que más a mí me gusta, porque para mí el verdadero miedo es como la sustancia, algo que sí que pasa realmente, como es la experiencia que tenemos, bueno, lo que nos pasa a las mujeres en Hollywood y todo lo que se nos impone en la sociedad, todo representado en un monstruo, bueno, en unas deformaciones un poco exageradas, esas obsesiones, yo creo que es lo que para mí, sí que os digo, me da un poco de miedo. Eso que te deja ahí tocada un poco. A veces hay que abrazar un poco los miedos y ya sea como Bacon que lo representaba en las obras o como lo que hacen los góticos, que es ver de otra forma la muerte y no verla tan tabú como la tienen algunas personas. O si no ya como Jerry Cole y cómo lo pintaba. Pero bueno. Hola, soy la Iria de Futuro. Estaréis pensando, ¿por qué estoy haciendo un especial Halloween si ya no es tiempo de Halloween? He de deciros que grabando este episodio tuve bastantes problemas técnicos. Se me apagó el micro, no me iba bien la cámara y encima lo hice 2 días antes de que ocurriera una de las peores catástrofes naturales que hemos sufrido aquí en España, concretamente en Valencia, mi ciudad. Así que no me vi con ánimos ni de editarlo, ni de corregir los errores, ni nada. Podéis ayudarnos y seguid ayudándonos porque ha sido muy heavy. Aquí tenéis los links en la descripción de asociaciones en las que podéis ayudar y también en mi Instagram del arte al delirio, que hago contenido complementario a este, ya que esto es más un espacio para la difusión cultural, ¿no? Allí tengo eventos, conciertos benéficos para disfrutar de la música, del arte y ayudar también a los afectados, las familias y los pueblos. Así que nada, dicho todo esto, yo creo que, bueno, espero que hayáis disfrutado un poco este episodio, os haya entretenido y os haya hecho querer investigar más y querer saber más sobre el miedo en el arte. Así que nada, agradecimientos al micro, Herald, muchas gracias, y también a la música tan chula que escucháis al principio y ahora al final de Alejandro Denis, de Notchcore. Me vas a matar por pronunciarlo a lo mejor mal, pero compra su ropa que está muy chulota. Bueno, nada, dicho ya todo esto, no me enrollo más y adiós.